Bienvenidos y bienvenidas al programa Control Político, un espacio en el que mostramos los temas más sensibles de la realidad nacional. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de un tema que ha jugado un papel muy importante por la significación que tiene en la vida de las mujeres. Es el proyecto de acto legislativo número 06 del 2011, presentado por el Partido Conservador, que tiene como objetivo reformar la Constitución Política Nacional en su artículo 11, donde dice, supuestamente, con el objetivo de proteger el derecho a la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte. Este tema, que es bastante polémico, vamos entonces a tocarlo en el día de hoy con nuestras invitadas especiales, con la doctora Mónica Roa, abogada de la Universidad de los Andes, quien hace parte de la organización no gubernamental Women the Links, una organización que trabaja el tema de los derechos humanos de la mujer con perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos. También nos acompañará en esta sesión la doctora Sandra Mazo. La doctora Sandra Mazo hace parte de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Ella es investigadora social y también ha trabajado los temas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El derecho al aborto libre, seguro y legal forma parte fundamental de los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad. Las mujeres ejercen su función como ciudadanas plenas, pertenecientes a un Estado laico fundado en la justicia social y la equidad de género. El 10 de mayo de 2006, la Corte Constitucional de Colombia, en una decisión judicial que constituye un hito en la lucha por construir una sociedad más justa, fundada sobre la base de la equidad de género, reconoció el derecho al aborto legal y seguro como parte integral indivisible de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde entonces, el aborto no está penalizado en los siguientes casos. 1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. 3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial, o transferencia de óvulo no consentidas o de incesto. Sin embargo, la interrupción voluntaria de un embarazo no es legal en la mayoría de los países. Por el contrario, las leyes punitivas, las persecuciones a las mujeres que abortan y a quienes las asisten, la condena social y penal son habituales y en algunos países se han endurecido en los últimos años. Doctora Mónica Roa, ¿considera usted que la propuesta de reforma constitucional que hace el Partido Conservador resuelve el problema del aborto en Colombia? Yo creo que no hay ninguna duda que la penalización en materia de aborto no resuelve ningún problema. Lo que va a hacer es agravar el problema porque va a obligar a las mujeres a abortar en condiciones inseguras. La penalización en ninguna parte del mundo disuade a las mujeres de abortar. Las mujeres en contextos legales altamente restringidos siguen abortando, pero lo hacen en contextos muy inseguros, poniendo en riesgo su vida y su salud, y además poniendo en riesgo la posibilidad de que su familia tenga una mamá que eduque a los niños que ya están nacidos. Así es que no solamente se está poniendo en peligro la vida de la mujer misma, sino además también se está poniendo en peligro la unión de las familias. Doctora Mónica, quisiera además del efecto frente al aborto, ¿qué otros efectos considera usted que podría traer para el país, desde luego, y para las mujeres en particular, la aprobación de este acto legislativo? Hay unas consecuencias graves que no es opinión mía, sino simplemente que sabemos que se están dando en otros países que han tenido una iniciativa de cambio constitucional similar. La primera es que cuando se protege al feto o al embrión de la misma manera que se protege a la persona humana, matar a una persona humana es igual que matar a un feto o a un embrión. Eso está pasando actualmente en El Salvador y en varios estados de México, que la pena que se le aplica a las mujeres que matan un feto o un embrión es la misma que se le aplicaría a una persona que mate a otra persona, es decir, la pena de homicidio.
En El Salvador hoy en día las mujeres están siendo condenadas a más de 30 años de cárcel por haber practicado abortos. Esa es la primera consecuencia que yo creo que no se ha conocido lo suficiente en Colombia y que sería una consecuencia de dar la misma protección al embrión que a la persona. Pero esto es muy grave, porque es que en Colombia las estadísticas son muy significativas. Nos están hablando de la última estadística que tenemos, que el año 2008 se practicaron más de 400.000 abortos ilegales en Colombia, y de esos solamente 332 se hicieron bajo la atención de una IPS o de una clínica y un hospital. O sea que efectivamente esto es un problema de salud pública. Sin ninguna duda, es un problema de salud pública que se agravaría mucho más de penalizarse las tres opciones que hoy en día existen. Yo creo que es muy importante indicar que esos 400.000 abortos son los mismos que se vienen presentando desde hace más de 20 años, según los diferentes estudios que se han hecho en Colombia, y que penalizar o despenalizar no van a hacer que esos 400.000 abortos desaparezcan. Insisto, solamente van a obligar a las mujeres y además a las más pobres, las que tienen menos recursos, menos acceso a información o a médicos de confianza, a que aborten en condiciones muy inseguras. Bueno, pero aquí también tenemos que tener presente que efectivamente, como usted lo ha dicho, un efecto muy negativo de esta ley es que mantendría el problema, digamos, de las mujeres. Pero yo quiero decir algo más, y es en este sentido. Si usted lo que busca es, como lo pretende el Partido Conservador, decir que la vida es inviolable, pero desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural, va es contra la sentencia de la Corte Constitucional. Colombia sabe que nosotros tenemos un código penal y que ese código penal en su artículo 122 dice con claridad y tipifica el caso del aborto. Pero la Corte Constitucional lo ha revisado y en 3 particularidades ha dicho claramente que no sería delito: cuando la salud de la madre corre riesgo, cuando el feto viene con una malformación o cuando es producto de una violación o acceso carnal violento previamente denunciado. Es decir, lo que se quiere es impedir que se cumpla con esta sentencia de la Corte Constitucional. Doctora Sandra, usted que hace parte de Católicas por el Derecho a Decidir, yo le pregunto, ¿no será que aquí lo que se está tratando fundamentalmente es de esconder o justificar posiciones religiosas amparado en derechos o en interpretaciones específicas de la Constitución Política Nacional? Efectivamente, una iniciativa como estas lo que tiene de fondo es una mirada de una moral muy particular y una influencia muy fuerte de la Iglesia Católica. Sabemos que el proyecto de ley que se ha presentado tiene el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica, que es importante acotar que no representa la visión en su conjunto de todas las personas católicas. De hecho, para nosotras es muy preocupante lo que está planteando el Partido Conservador y la Iglesia Católica, porque vulnera derechos fundamentales de las mujeres y niega la posibilidad que exista y que sea vigente el Estado laico. O sea, en este país los que legislan, los que hacen políticas públicas es el Estado. La Iglesia Católica y las otras iglesias tienen la libertad de conciencia y de opinar y de ser un actor quizás político, moral, donde las personas que creemos en esa fe particular pues podemos disentir, podemos mirar, evaluar, pero es el Estado el que tiene que diseñar políticas públicas para una comunidad política en general y no para una feligresía en particular. Yo pienso que usted ha puesto el dedo en la llaga, como decimos nosotros. Es decir, la constitución política de este país es laica, es decir, rompió con el concordato. Y con este proyecto de ley lo que se busca nuevamente es introducir elementos fundamentalistas religiosos para ponerlos en la vida jurídica nacional. Yo pienso que aquí tenemos que ser muy claros y para que todos entendamos de qué es lo que se trata. Un Estado laico tiene como fundamental piedra angular que la autonomía del Estado y de la religión, es decir, respeta profundamente la libertad religiosa, la diversidad de religiones, pero no podemos permitir que se rompa con esa pluralidad colocando
un fundamentalismo o un principio de una religión en particular. Yo pienso que eso es absolutamente claro, es decir, el Estado tiene una esfera pública clara y las religiones en su diversidad también. Lo que no podemos hacer es elevar a políticas públicas una visión fundamentalmente religiosa. Yo pienso que ese es uno de los puntos nodales en los cuales nosotros tenemos hoy centrada nuestra discusión. Pero además quisiera preguntarle, ¿qué otros efectos, además de ir contra la sentencia de la Corte Constitucional, tendría la aprobación de este acto legislativo si se diera en el Congreso de la República? Pues tendría un efecto nefasto para la vida y la salud de las mujeres. Las mujeres acudirían al aborto de manera ilegal, insegura, practicado por personal no calificado, y se incrementaría un asunto muy grave que hay en este país, y es la doble moral. O sea, aquí la gente, la sociedad misma sabe que existe el aborto, sabe que las mujeres se embarazan en este país no solamente por las 3 causales despenalizadas. Las mujeres abortan en este país por muchas más causales, y un proyecto como este, si se aprueba, nos pondría en un problema de salud pública gravísimo, y las mujeres empezarían a acudir al aborto y a morir por abortos inseguros e insalubres. Totalmente de acuerdo, doctora Mónica Roa. ¿Por qué en Colombia las mujeres no han podido acceder de manera integral a los beneficios que brinda la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional? Yo creo que una de las razones fundamentales es porque desde el Estado mismo, particularmente desde la Procuraduría General de la Nación, ha habido una campaña de saboteo en donde se acosa y se amenaza a los funcionarios que quieren hacer cumplir la sentencia, y se ponen todas las trabas y obstáculos para que las mujeres puedan acudir a un aborto legal. Las circunstancias están bastante claras, la información cada vez es más accesible tanto para las mujeres como para el sistema de salud público, pero sigue habiendo mucho miedo de aplicar la sentencia. Sí, yo pienso que efectivamente hay mucho miedo porque, primero, por lo que se ha venido planteando desde los elementos, desde las instituciones de control del Estado, pero además porque hay una campaña de satanización, y yo pienso que esto es importante que hoy empecemos a trabajarlo, y como decíamos aquí al principio de nuestra conversación, cabe mucho hoy la consigna que tenían las mujeres argentinas, que es la consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Doctora Sandra, ¿por qué las mujeres en Colombia no han podido acceder de manera integral a la sentencia de la Corte Constitucional C-355? Bueno, en gran parte por falta de información. O sea, al Estado le ha hecho falta comprometerse más en medios y campañas masivos de comunicación de la sentencia de la Corte. De otro lado, el tema de la objeción de conciencia mal trabajada, porque ha habido una objeción de conciencia institucional, cosa que no existe, porque la objeción de conciencia es de los individuos y las personas, y es un derecho donde un médico puede objetar conciencia porque sus razones religiosas no se lo permiten, pero tiene la obligación de remitir a la mujer donde un médico que sí se lo practique. Y aquí, sobre todo las instituciones religiosas de la Iglesia Católica, han insistido mucho en la objeción institucional, que ha imposibilitado que las mujeres accedan. Es una desfiguración de la figura de objeción de conciencia. Totalmente. La han querido volver colectiva. Totalmente, le han puesto conciencia a las paredes y a los pisos, cuando la conciencia es del individuo, de la persona, es un derecho fundamental de la persona. Entonces ahí ha tenido mucho que ver la Iglesia Católica. Decía usted que desinformación. Recuerden que la sentencia de la Corte mandata al Ministerio de Educación Nacional para que empiece una campaña educativa en tal sentido. ¿Cómo lo ha visto usted? Pues mira, la propuesta es interesante y el mandato es muy importante, pero hay funcionarios públicos, sobre todo, que deberían garantizar los derechos humanos y por lo menos que las sentencias se cumplan. Lo que ha hecho es obstaculizar que se dé este proceso tanto desde el Ministerio de Educación como el Ministerio de Protección Social, y esto es muy dañino. Los funcionarios públicos lo que deben hacer es facilitar y cumplir con las sentencias, no obstaculizarlas. Están colocando barreras de acceso, en vez de facilitar, hay barreras de acceso. Bueno, doctora Mónica, cuéntenos qué otras consecuencias o qué otros efectos puede tener
si este acto legislativo se aprobase en el Congreso de la República? Hay unos efectos muy graves que tienen que ver con el desarrollo científico y con el derecho que tenemos todas las personas a beneficiarnos del progreso científico. Uno de esos es con la fertilización in vitro. Ya en Costa Rica se prohibió la fertilización in vitro por considerar que al trabajar con embriones dentro de un laboratorio, en donde algunos embriones son implantados en el útero de la mujer, pero otros son o desechados o usados para la investigación, se está violando el derecho a la vida desde la fecundación. Por eso hoy en día en Costa Rica las mujeres y las parejas que quieren tener hijos y que necesitan reproducción asistida no pueden hacerlo. Esa sería una de las consecuencias que tampoco se han discutido mucho acá. Y otra tiene que ver con los estudios que se hacen con células madre, por ejemplo, para buscar soluciones y medicamentos, tratamientos efectivos para enfermedades como el cáncer. Entonces, creo que es importante entender que las consecuencias de este proyecto de reforma constitucional no solamente son importantes para las mujeres, sino para toda la sociedad. O sea que realmente esto nos retrotrae en la historia y en el proceso científico. Y esto tiene que ver claramente también con una posición religiosa fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo que la ciencia ha dicho es que antes o después de la fecundación, lo que esto es un continuo a través del cual se desarrolla la vida humana. Entonces, los católicos o las religiones han sacralizado ese momento de la fecundación, porque tienen el pensamiento de que es en ese momento cuando al cigoto Dios le inculca un alma. Y desde allí, entonces, viene todo este proceso que se está generando, incluso de tener un avance científico. Yo quisiera plantearle aquí a los colombianos y colombianas que eso es muy respetable, pero no nos pueden poner a todos a pensar de igual manera. Lo que la religión piensa, yo pienso que es válido, pero allá no podemos elevarlo a un nivel de carta constitucional. Por eso me parece muy importante, y con esto quisiéramos cerrar esta parte de este programa, lo que tiene que ver, ¿cómo piensan ustedes? A ver, doctora Maní, ¿cómo piensan ustedes que el Congreso de la República podría ayudar al desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Yo creo que está muy bien entender el tema del aborto en un contexto de derechos sexuales y reproductivos, porque los derechos sexuales y reproductivos no solamente buscan que se garantice el derecho al aborto en las condiciones legales, sino que también se garantice el acceso a toda la gama de anticonceptivos, que las personas sepan cómo funcionan los anticonceptivos y que puedan acceder a ellos de manera gratuita, y también garantizar campañas de educación sexual. Porque sin esos tres componentes, pues no va a haber realmente un respeto a los derechos sexuales y reproductivos: educación sexual, acceso a anticonceptivos y aborto en los casos legales. Y usted, doctora Sandra, cuéntenos a ver, ¿cómo piensa usted que desde el Congreso de la República podemos coadyuvar al desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Pero antes de responderle, yo quiero hacer una aclaracióncita, algo que usted planteó. Y es que en este tema las religiones, específicamente la Iglesia Católica, no tiene una sola voz. O sea, hay muchas voces que disentimos de lo que plantea la Iglesia Católica. Eso es importante decir, o sea, una cosa es la jerarquía y otra es la feligresía. Muy exactamente, bien. Porque la feligresía, estamos diciéndole a la jerarquía eclesial que no creemos que la solución sea no usar métodos anticonceptivos, porque los estamos usando. O sea, el método del ritmo y la abstinencia será para ellos, porque nosotros los católicos y las católicas sí estamos usando métodos anticonceptivos, porque prevenir el VIH-Sida es un compromiso con la humanidad, y porque el aborto no hay una sola mirada de la Iglesia. Entonces, ahí quería como hacer esa aclaración. Y en cuanto a su pregunta, nosotras esperamos que el Congreso entienda que la sentencia de la Corte Constitucional es cosa juzgada constitucional. Y el Congreso de la República lo que le compete es hacer avanzar lo que se ha logrado en términos de la sentencia. ¿Y en qué debería avanzar? Además de lo que plantea Mónica, consideramos que es muy importante el tema de educación sexual y reproductiva, o sea, cumplir con este principio, con esta valoración sería súper fundamental, porque nosotras queremos que no existan abortos en el mundo, que las mujeres no tengan que abortar, que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo. Por el contrario, el aborto es un mecanismo último que las mujeres asumen ante una dificultad y un dilema muy profundo. Entonces queremos que el Congreso lo entienda como que hay que cumplirlo, pero hay que avanzarlo cualitativamente hacia políticas públicas integrales.
Como ustedes ven, este es un tema supremamente importante, un tema muy polémico, pero es un tema trascendental para la vida de las mujeres. Por eso nosotros pensamos, como lo han dicho, la campaña justamente que se está trabajando por toda América Latina y el Caribe, es Las mujeres deciden. La sociedad respeta y el Estado garantiza. Por eso entonces los estamos invitando y las estamos invitando para que nos acompañen en un debate mucho más profundo sobre el tema, que lo haremos el próximo 29 de septiembre en la audiencia pública que frente a este proyecto de ley estaremos dando en el Congreso de la República desde el Salón Boyacá. Muchísimas gracias para todos y todas, a usted, doctora Mónica, a usted, doctora Sandra, por acompañarnos y a todos y cada uno de quienes vieron este programa. Muchas gracias.